Hola, buenas, tengan todos buen día. Pues acá estamos con la disculpa del caso porque no les había podido subir la clase hasta el día de ahora. Algunos inconvenientes más que todos con la aplicación Zoom porque no me dejaba grabar, así que les he quedado en deuda estos días, pero aquí estamos para subirle finalmente el contenido de la clase que estaba pendiente. Recordemos que el tema que les iba a dar el día miércoles, la semana anterior, correspondía al tema de oído externo y medio, y también vamos a ver el tema aparte de nervios craneales, tanto el 7 y el 8. Entonces, como son nervios que están en concordancia con el oído externo y medio, pues también vamos a tocar ambos nervios craneales como tal. Ya vamos a ver cómo se van a desglosar ambos, ¿verdad? Pero para ponernos al día, pues les subo la clase como tal, con las disculpas que les mencionaba, por los motivos que mencioné. Y pues ya vieron ustedes que les he subido esta misma diapositiva. Les he hecho unos pequeños retoques nada más, solo para que mejore la experiencia en cuanto a la clase como tal que les voy a impartir en este momento. La clase como tal, pues es grabada claramente, entonces no se las pude dar en vivo por las circunstancias y los problemas que se dieron, que les mencioné. Pero pues vamos a desarrollar como tal y cualquier pregunta que haya a lo largo de la clase como tal, pues como siempre les dejo aquí el correo para que ustedes me puedan enviar cualquier duda o me pueden comentar directamente sobre el video que les dejo directamente en la plataforma de YouTube para que cualquier consulta o duda, pues ustedes me la puedan hacer directamente, ¿verdad? Siempre recordar que lo que vemos acá, pues la gran mayoría viene en el examen, entonces presten atención a cada diapositiva porque vamos a tratar de que sea lo más fácilmente entendible, ¿verdad? Como todas las demás clases que les he dado. Veamos entonces el primer contenido, el primer objetivo del tema como tal, en el que nos pide que enumeremos las partes que constituyen el oído. Primeramente, a mencionar a que grandes rasgos el oído como tal está dividido en tres como tal. Acá les pone el libro parte de la oreja, pero realmente la oreja es únicamente todo este anexo que nosotros tenemos, ¿verdad? En piel, que ya es más que todo cartílago, todo como tal, ¿verdad? La oreja como la conocemos vulgarmente, ¿verdad? Pero realmente el oído estamos hablando del conducto como tal. Un conducto que vamos a ver en qué partes que se desglosa o hasta qué parte llega como externo, en qué parte se queda como medio y en qué parte se queda como oído interno. Ustedes pueden ver ahí, le he dejado la concordancia en cuanto al color como tal para respetar lo que nos menciona el libro. Ahí ustedes ven un pequeño esquema del oído como tal, donde se maneja, ¿verdad? Ustedes todo lo que van a ver en anaranjado pertenece al oído externo, todo lo que ven en color rojo pertenece al oído medio y todo finalmente, lo sobrante, es el oído interno, todo lo que está en amarillo. Acá se lo he desglosado y separado claramente en uno de esos cuadros con ese mismo color, ¿verdad? El anaranjado que constituye el oído externo, ven ustedes que pues realmente es la mayor porción como tal, que abarca la oreja como tal, la oreja externa como tal, y el conducto externo, el conducto que también se le puede llamar meato acústico externo. Todo eso abarca, ¿verdad? Hasta llegar a prácticamente la membrana timpánica hacia el interior, abarcando los tres huesecillos del oído, junto con la trompa de Eustaquio o tuba auditiva, incluyen o abarcan el oído medio. Y finalmente nos quedamos que prácticamente el aparato auditivo como tal, ustedes pueden encontrar la cóclea o caracol, vulgarmente conocido, ¿verdad? Y los conductos semicirculares óseos, donde vamos a ver más adelante que se puede dividir que dentro del conducto semicircular óseo hay conductos también cartilaginosos como tal. Entonces, finalmente es lo que va a constituir el oído medio, pero a grandes rasgos, pues para que sepan que realmente hay tres oídos, ¿verdad? Cuando ustedes se meten en un hisopo como tal, llega prácticamente hasta lo que abarca el oído externo, hasta la membrana timpánica. Ya la membrana timpánica únicamente que usted perfore ahí con, ya sea con el hisopo o con otra herramienta cortopunzante, un objeto puntiagudo, puede romper la membrana timpánica y dar paso al oído medio, ¿verdad? Ya más allá queda el oído interno como tal, que es donde se va a estar hablando del propio sentido auditivo como tal, que es lo que le da la inervación de tanto parte del séptimo y octavo par, más que todo el octavo par, mejor dicho,
es lo que vamos a estar viendo que va a estar inervando propiamente el aparato auditivo, ¿verdad? Que es con el que usted finalmente escucha y realiza todo el intercambio eh, de señales eléctricas que al final se van a dar a entender o interpretar en el cerebro como todo lo que ustedes oyen, como todos los sonidos como tal. Entonces, una vez reconocidas las tres partes principales del oído, pide también que sumaricemos los componentes que constituyen la oreja como tal y su inervación, así también el meato acústico externo y la membrana timpánica. Ustedes ven ahí que siempre les pongo la página para que ustedes puedan abundar si ustedes así lo desean, que sería lo ideal, ¿verdad? Para que ustedes puedan abarcar y pues cualquier duda pues la puedan ver de primera mano directamente consultando el libro de texto. Ustedes pueden ver aquí pues que porque las hace la aclaración de por qué la oreja. Prácticamente la oreja es solamente la parte externa, ¿verdad? Todo lo que se conoce, todo lo que ustedes pueden palpar, tocar, la oreja como tal. Pero esa oreja se compone de diferentes partes. No es una sola estructura como tal, sino que pues, cada porción tiene su respectivo nombre. Y siempre hay que destacar, quizás lo que la mayoría conoce acá es el lóbulo como tal. Tiene su propio nombre, ¿verdad? El lóbulo, que es la última parte, la más inferior, la más suavecita, la que ustedes puedan palpar, la que las señoritas como tal perforan para introducir algún arito como tal, ¿verdad? Es lo que se perfora el lóbulo como tal. Pero ahí toda la porción membranosa, toda esta parte cartilaginosa, pues tiene su porción dependiendo de qué lado o qué porción estemos tocando, ¿verdad? Los más conocidos, el trago como tal, ¿verdad? Que es esa pequeña protrusión que sale como tal, que también es cartilaginosa. Ustedes todos pueden palpar en este momento, si así lo desean, para que sepan dónde queda, ¿verdad? Exactamente, la parte más anterior, ¿verdad? Trago. Y para que lo aprendan más fácil, recuerden que como opuesto del trago está el antitrago. Por eso se llama antitrago, porque queda justamente lo opuesto, que es pequeña también protrusión, pero el lado contrario del trago, ¿verdad? Otras partes más fáciles de recordar así, el hélix. El hélix es lo más externo, ¿verdad? Lo más superior y externo, como tal. Entonces, el hélix. Entonces, nombre contrario, el antihélix, que queda prácticamente anterior a él, contrario a él, ¿verdad? Esto es esa parte cartilaginosa que también hace parte del oído externo, ¿verdad? Entonces, para que recuerden, eso es lo más importante, ¿verdad? Ya la escafa es bien difícil que le vayamos a preguntar escafa o algo como tal. Ya todas estas prolongaciones como tal, tanto del antihelix, se le llaman ramas del antihelix, estas prolongaciones, ¿verdad? Donde ya se subdivide prácticamente. Y también hay una fosa triangular, ¿verdad? Que es el pequeño espacio que parece una cavidad que se le va haciendo un poco más anterior y más superior. Es la fosa triangular del antihelix, pero realmente son piezas o partes que ya casi ni les preguntamos. Entonces, hay que prestar mayor que todo atención al trago, antitrago, al helix y el antihelix, ¿verdad? Y sepan pues que entre el trago como tal hay una cesura intertrágica entre el trago y el antitrago. Está propiamente la incisura intertrágica. Si ustedes recuerdan los principales, van a recordar los demás por solo complemento, ¿verdad? También nos pide que hablemos un poco de la inervación, pues también realmente es importante. Acá les he mencionado cada uno de los nervios que llega directamente a la oreja, ¿verdad? Ahí les he puesto cuatro colores distintos para que ustedes vean que hasta cuatro nervios diferentes tienen directamente una participación en cada una de esas partes de la oreja. Aquí se los pongo y no les amplío más para que ustedes lo lean. Pues el nervio auricular mayor, como el aurículo temporal, son los principales nervios de la piel como tal, ¿verdad? Entonces recuerden, ahí les pongo todo el traguito que abarca el nervio auricular mayor, ¿verdad? Que es todo lo que está acá en azul. Estamos hablando de que prácticamente la cara craneal, ¿verdad? La parte superior de la cara lateral. Entonces, todas esas piezas que pertenecen a esas porciones o partes específicas son las que participan en esa inervación. Como tal, también está el nervio auriculotemporal, que ese sería un ramo como tal del nervio craneal 5 y les pone el nervio craneal 5 subdivisión 3. Estamos hablando de la rama mandibular prácticamente, ¿verdad? Recuerden las tres divisiones del, del, del trigémino como tal. Entonces ahí se van a hallar. Y esa es la nomenclatura que le da, ¿verdad? Porque es ramo del quinto par craneal, ¿verdad? Ahí les pone que inerva la piel de la cara anterior, de la superficie lateral de la aurícula. Y finalmente, con un poco menos de importancia como tal, es que la piel de la concha
está inervada en su mayoría por la rama auricular del vago, o sea, del nervio vago. Estamos hablando del décimo par craneal, ¿verdad? Y con una contribución, les menciona ahí, una contribución menor del nervio facial, o sea, una parte del nervio del par craneal número 7, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan qué es lo que está inervando cada uno de ellos, ¿verdad? Para que sepan de qué se trata. Él expone a grandes rasgos, también se me olvidó mencionar que la concha como tal, que sería toda como tal, se divide en dos, ¿verdad? La cavidad, que se las pone como tal, y la simba, que es esa pequeña porción, ¿verdad? Entonces, para que recuerden bien y sepan, pues, que cada una de esas porciones o parte de la oreja como tal, que es externa, que forma parte del oído externo, prácticamente, en una parte, porque la otra parte está proporcionado por el meato acústico que se profundiza, ¿verdad? Y llega hasta donde el tímpano empieza, para que sepan eso. Ay, disculpen si hay alguna interferencia de sonido o algún sonido por fuera de la clase, pero pues el micrófono es bastante sensible y pues aquí nos agarra de todo. Vaya, aquí ya está un poco más externalizado, más ampliado, para que ustedes puedan ver qué tanto llega el método acústico externo, ¿verdad? Que es justamente donde están entrando las puntas de las dos flechas. Entonces hasta ahí llega el método acústico externo. Desde acá, incluyendo la oreja, incluye el oído externo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Eso para que sepan qué es lo que abarca. Y luego, más allá del tímpano como tal, estamos hablando que la pared externa forma parte del método acústico externo. Y la pared interna del tímpano como tal, que es la membrana esta, que ustedes pueden ver como tal si hacen una visualización directa. Más allá de esa pared, la pared interna ya forma parte del oído medio, ¿verdad? Y acá les queda prácticamente el caracol y la cóclea, mejor dicho, cóclea, que se tiene que acostumbrar a llamarla, no caracol como tal, aunque es válido que lo ponga también caracol, pero recuerde que es un nombre más profesional y anatómico, ¿verdad? Cóclea. Ahí recuerde cómo se divide según los colores que le ponemos acá y usted se puede ubicar adecuadamente. Y luego hacemos un poco de hincapié directamente en la membrana timpánica o el tímpano como tal, ¿verdad? Vemos dos fotos como tal en las que ustedes pueden ver exactamente cómo está colocada de forma anatómica. Esta es la visión que una persona tiene cuando están haciendo otoscopía como tal. Aquí les mencionan una imagen otoscópica donde introducen el aparatito como tal para que se pueda visualizar correctamente si hay algún cuerpo extraño o algo por el estilo. Van a ver la membranita como tal, ¿verdad? Y hay una parte un poco más tensa que una parte mucho más flácida. Va a depender prácticamente de los huesecillos que están en la otra pared interna, ¿verdad? Ya usted ve que esto es algo que pues está como que no salido como tal ni perforando, sino que haciendo un poco más de sostén, ¿verdad? En la pared interna. Entonces, esa es una porción como tal de los huesecillos, del uno de los tres huesecillos que se encuentran en el oído interno, ¿verdad? En el oído medio, perdón. En el oído medio. Ustedes pueden ver que estamos prácticamente hablando que es el martillo, ¿verdad? Y es una parte de ese martillo que está compuesta por una cabeza, por un proceso lateral y por un maniobro. Entonces, ahí están involucradas partes específicas de ese huesecillo en especial, ¿verdad? Es importante, ya vamos a ver, vamos a ampliar para que ustedes sepan ver cómo está compuesto cada uno de esos huesos y en qué orden está, ¿verdad? Y con qué estructuras se está haciendo contacto cada uno de esos huesecillos. Son preguntas que fácilmente se las puedo poner en el examen, ¿sí? Para que recuerden que huesecillo de los tres, que únicamente son tres y que por cierto son los huesos más pequeños del cuerpo humano, pues sepan exactamente qué está en concordancia con cada estructura, ¿verdad? Les puedo preguntar qué hueso está directamente en conexión. Permítame. Vaya, ya pasó. Demasiada bulla, así que seguimos. Entonces recuerden exactamente lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Recuerden memorizar qué estructura es la que está haciendo contacto directamente con cada huesecillo, ¿verdad? Ustedes ven ahí que el huesecillo de los tres del oído medio que hace contacto directamente con el tímpano, pues es el martillo, ¿verdad? El que está entre el martillo y el tercer hueso que es más alejado, que es el estribo, el que está en medio es el yunque. Y el que está, ya vamos a ver más adelante con qué estructura está en concordancia el estribo, ¿verdad? Pero para que recuerden el orden.
que primero es el martillo, luego es el yunque y finalmente el estribo, que aquí no se ve claramente, pero está atrás de esos, posterior a estos. Pero ustedes ven ahí, pues, que incluso la membrana timpánica tiene una subdivisión anatómica, ¿verdad? Para que ustedes sepan ver exactamente qué es lo que van a estar viendo cuando se les muestre una otoscopía como tal, ¿verdad? Ahí les dan otras pequeñas porciones, prácticamente mucho más, de una menor importancia, mejor dicho. Ustedes pueden ver que incluso vamos a ver unos tendones en específico, tanto el tendón del músculo estapedio como el tendón del tensor del tímpano, que son dos músculos de los que vamos a hablar más adelante y que son los únicos dos músculos que se encuentran en esta región, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a ver en el objetivo 3 que vamos a describir las paredes del oído medio y sus relaciones. Vaya, aquí directamente no son esas no son solamente cuatro paredes. Se las pongo para que ustedes se ubiquen cómo estamos viendo exactamente el oído, ¿verdad? Aquí ustedes están teniendo una vista media como tal, una vista medial. O sea, desde el medio, desde la parte medial del cráneo como tal hacia el lateral. Si ustedes se fijan adecuadamente, ustedes van a ver que este es prácticamente parte del hueso temporal eh, cortado como tal para que ustedes sepan que pues eh, es donde está ubicado prácticamente todo el componente auditivo, ¿verdad? Que es únicamente cortando el hueso que se va a ver. Entonces, cuando usted corta el hueso, ahí están los poros como tal del hueso que se ha cortado. Ustedes puedan ver todo el contenido, todo lo que hay en esa bóveda como tal, ¿verdad? Que sepan exactamente dónde está colocado todo este componente auditivo. Entonces, cuando usted corta ese hueso, ahí tiene acceso. Si usted no lo corta, usted no puede ver nada del aparato interno del oído, ¿verdad? Entonces, que se sepa eso, pues. Ahí ustedes ven parte del músculo del temporal cortado, una grasita como tal, que es tejido adiposo también. La parte temporal, piel sobre la región temporal, y ahí ven la oreja, prácticamente están viendo el dorso de la oreja, ¿verdad? O sea, como que todo lo que hemos estado viendo, la parte de la oreja, la parte posterior, ¿verdad? Toda la parte de atrás. Eso es para que ustedes comprendan la vista desde dónde estamos viendo. Allá viene el canal auditivo, entrando como que desde allá hubieran metido el hisopo, ¿va? Como que el hisopo viene entrando desde acá. O sea, viene en una vista que se va internalizando y aquí es el tímpano, ¿verdad? Entonces, les muestro esta diapositiva solo para que se ubiquen de cómo van a ver las estructuras que les estoy por mostrar, pero para que se hagan la idea, ¿verdad? Porque ahí puede quedar la duda de que, ¿y qué estoy viendo? O ¿cómo lo estoy viendo, ¿verdad? Lo que siempre les digo. Ubíquense primero de cómo están viendo una estructura anatómica para que sepan ver qué es lo que están viendo. Vaya, aquí, por eso es importante lo que les acabo de enseñar, para que ustedes se ubiquen cómo van a ver esta imagen, porque esta es una imagen que pocos entenderían si usted no se ubica correctamente. Aquí está, prácticamente es una visión diferente, pero siempre es una visión medial desde lo más medio del cráneo como tal hacia lo externo, ¿verdad? Para que entienda mejor exactamente qué estoy mostrando después de la siguiente diapositiva, que es esta, ¿verdad? Recuerda que es esa, ya pasaron por el laboratorio, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando hablaban de agujeros, de forámenes, no los pasan los pares craneales prácticamente, entonces usted tiene que ubicarse en la fosa craneana. Ahí está una fosa craneal, ¿verdad? Como tal. Ahí ve todos los agujeros, como tal. Parece como que fuera una máscara, ¿verdad? Como que si fuera una cara, como tal. Entonces, para que se ubiquen adecuadamente, fíjense que aquí está lo anterior, aquí está lo posterior. Ahí está el foramen como tal, el principal. Y ustedes pueden ver esas dos protuberancias. Ustedes se preguntaban qué eran esas dos protuberancias. Pues esas dos protuberancias son las que forman la cavidad, como tal, todo ese espacio para que se dé el aparato auditivo, ¿verdad? Todo lo que está por dentro de esta cavidad como tal, de esta bóveda craneal como tal, es el oído interno, ¿verdad? Entonces ahí lo encuentra. ¿Desde dónde estaba viendo usted la imagen anterior? O sea, esta imagen, haga de cuenta que esto es parte del giro que se hace en en este agujero. Desde esta vida, desde esta vista están viéndolo. Es como que las cámaras las pusieran hacia allá, en la dirección que les estoy moviendo la flecha como tal. En esa dirección están viéndolo. Aquí les he dejado una línea punteada que hace referencia a que justo en esa parte es que han cortado como tal con el taladro, ¿verdad? Si se fijan, no es una línea recta la que han dibujado, sino que es un corte
en el que se puede hacer prácticamente una L. Se han cortado hacia acá y hacia acá un poco, ¿verdad? Todas las estructuras que usted puede visualizar en la imagen interior, que es esta, es porque se ha hecho a través de ese tipo de incisión, ¿verdad? Entonces, para que usted se ubique, ¿verdad? Les decía que este limbo o este margen que ustedes ven acá, como que estuvieran viendo esta parte, ahí hace el doblez. Entonces, desde ahí están viéndolo, desde ahí, para que se ubique y sepa qué es lo que está viendo. Entonces, eso es lo que se ha cortado. Ya una vez cortado, usted puede visualizar todo el aparato auditivo, ¿verdad? Ahí va, ahí está viendo el tímpano, está viendo los tres huesecillos que están sosteniendo el tímpano como tal. Incluso parte de la inervación como tal que llega hasta esa porción. Y ustedes ven, de entrada al antro como tal, ven dos vasos sanguíneos, el seno sigmoideo como tal, parte de la arteria, de la vena yugular interna, perdón, y hasta la arteria carótida interna. Son las dos estructuras vasculares que van a hacer referencia para que usted pueda encontrar fácilmente el componente auditivo, ¿verdad? Incluso hay otras estructuras que mencionamos, un poco menos importantes, como el tensor del tímpano y la cuerda del tímpano, que es una parte nerviosa. Entonces, fíjese cómo estamos viendo la cavidad timpánica. Entonces, como estamos hablando que es una cavidad o una parte en la que se va a encontrar una cavidad, usted va a encontrar diferentes paredes. Cuando usted se está ubicando de esta forma, hace referencia a que va a encontrar seis paredes finalmente, que son estas. Estas son las seis paredes de la cavidad timpánica, para que usted tenga exactamente concordancia. Incluso esta imagen se las he puesto yo de extra, agregado, porque en el libro no está, para que sepa cómo está viendo esta vista, ¿verdad? Esta es una vista prácticamente de, la, de esas seis paredes como tal. Mire hacia dónde está la membrana timpánica. ¿Qué oído sería? ¿El derecho o el izquierdo? Sería el derecho. Le he dejado exactamente el oído derecho. Y como lo está viendo de frente o lo está viendo desde atrás. Lo está viendo desde la parte anterior, ¿verdad? O sea que estamos viendo de atrás, de adelante hacia atrás, perdón. De adelante hacia atrás. Todo lo amarillo es posterior. Y toda esta pared que se ha quitado para que ustedes puedan ver las demás paredes, o sea, la pared que no se ve como tal, aquí se las pone, en la pared carotídea o en la pared anterior que se ha retirado, ¿verdad? Que no tiene ningún color porque es la que estamos viendo, a través de ella es que estamos viendo, como que le pusieron un vidrio acá, ¿verdad? Ese vidrio como tal, usted tiene que romperlo y entra a la cavidad y ve todas las paredes, ¿verdad? Que son las cinco que alcanza a ver aquí. Entonces la pared que se ha retirado para que usted pueda ver eso es la pared carotídea, ¿sí? Hay que revisar exactamente el libro. En el libro le hace concordancia qué estructuras hay en cada una de esas paredes. Seguramente en el examen no le voy a preguntar cuál es el contenido de esas paredes, pero sí es importante que usted sepa que son seis paredes correctamente, ¿verdad? Le puedo preguntar, le puedo preguntar prácticamente eh, a cuál de las seis paredes hace referencia la pared membranosa, le puedo preguntar. Usted tiene que saber que la pared membranosa, que es la membrana timpánica, es la pared lateral, ¿verdad? La pared laberíntica, que es la medial. Entonces le puedo preguntar que usted me diga el nombre específico, cómo se conoce, dependiendo de qué estructura esté conteniendo esa pared, le puedo preguntar cualquiera de estas. Así que es importante que por lo menos este componente se aprenda, que sepa que en el techo también se puede llamar pared tegmental, que en el piso se puede llamar pared yugular, que la pared lateral se puede llamar pared membranosa. ¿Por qué? Obviamente solamente hay membrana, ¿verdad? Que en el laberinto que es medial, usted va a encontrar profundizado el laberinto como tal, entonces por eso el nombre, ¿verdad? Y que en la posterior, que es la amarilla en este caso, va a encontrar la pared mastoidea, ¿verdad? Haciendo referencia a la mastoide como tal. Y la pared carotidia, haciendo referencia a la arteria carótida interna, para que usted sepa. ¿Que le voy a preguntar eso? Sí. Délo por seguro que les lo voy a preguntar. Así que ya están avisados. Enumere los huesecillos del oído medio indicando su articulación y principal función. Vaya, aquí sí es un poco más importante porque ustedes pueden ver la vista un poco más expandida de cómo están colocados adecuadamente cada uno de los tres huesos. Entonces, fíjese, estamos hablando que únicamente son tres huesos, ¿verdad?
Entonces fíjese que cada uno está colocado en una posición bien específica, haciendo contacto con otra estructura que se lo puedo preguntar. Le puedo preguntar con qué estructura está haciendo, con qué, cuál de los tres huesos está haciendo contacto en la membrana timpánica. Solo es una, fíjese, solo es uno de los tres huesos, solo es el martillo, aquí está el martillo. Ese martillo tiene una cabeza, tiene una apófisis, tiene un cuello. Ya les voy a mostrar la diapositiva donde pueden ver exactamente cada una de las subpartes de ese hueso como tal, ¿verdad? Fíjese que el yunque es el que está en medio, sostenido entre el martillo, que es el primero, tocando la membrana timpánica. Ese yunque está entre ese martillo y está entre el estribo, que parece como que si fuera una campanita, ¿verdad? La forma que tuviera, una Y como tal, ¿verdad? Que le han quitado la parte media. Entonces fíjese que el yunque prácticamente queda adherido entre ellos dos. Está haciendo una articulación entre ellos dos, ¿verdad? A esa articulación se refiere, ¿verdad? Es una articulación sencilla, pues, formándose y sosteniéndose entre sus dos huesos hermanos. Finalmente el estribo es la que hace contacto directamente con la ventana vestibular, ¿verdad? Puedo preguntar eso, que cuál de los tres huesos hace contacto o está directamente relacionado anatómicamente por su conexión con la ventana vestibular o la ventana oval. Es únicamente el estribo. Ahí se fija usted. Atrás vemos la cavidad timpánica. Ustedes ven que acá se conecta la tuba auditiva como tal. Esta tuba auditiva se puede llamar también trompa de Eustaquio. No la confunda con la trompa de Falopio. Usted ya sabe dónde queda la trompa de Falopio, ¿verdad? La trompa de Falopio solo la tienen las mujeres en su aparato reproductor. Trompa de Falopio. No la vayan a confundir con la trompa de Falopio, esa que estoy mencionando. Entonces, esta se llama trompa de Eustaquio. Esa sí la tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Así que no confunda lo que está en el oído con lo que está en la pelvis, ¿verdad? Entonces, importante, no se complique, mejor coloque tuba auditiva, ¿verdad? Tuba porque es una tuba como tal y auditiva por su función, ¿verdad? Y esa conexión va directamente hasta la faringe. Por eso es que cuando están griposos y todo, mm, bastantes secreciones como tal, se les puede llegar a tapar el oído, ¿verdad? Porque la secreción está tapando el paso de la tuba auditiva. Entonces se crea un vacío y ustedes se sienten sordos como tal, ¿verdad? Por esa razón. Ahí están las razones anatómicas de por qué se siente así uno mientras está un determinado síntoma. Ahí le ponen exactamente la función. Me pide también que mencionar la principal función. Aquí se los pongo, ¿verdad? En estos cuadros color aqua, que la principal función de huesecillos es aumentar la fuerza, ¿sí? Es aumentar la fuerza, las vibraciones y también al mismo tiempo disminuir la amplitud de esas mismas vibraciones transmitidas desde la membrana timpánica hasta el oído interno. Que se van a fijar ustedes más adelante que prácticamente la función del oído es que detecta vibraciones. A través de las vibraciones es que se puede transmitir como tal el sonido, ¿verdad? Por las ondas que son las que hacen vibrar. ¿Y qué es lo que hace vibrar? Hace vibrar tanto los huesecillos, la membrana timpánica, y ese impulso de vibración vibratorio se transforma en ondas que van a recorrer prácticamente todo el contenido del caracol. En el caracol hay endolinfa y perilinfa, que es un líquido como tal, que es lo que va a estar transportando las vibraciones que se puedan recibir del medio externo a través de estas estructuras y lo que va a proporcionar el gran espectro de sonidos que todos conocemos, ¿verdad? O que su oído puede recopilar. Ahí ustedes, como les decía, pueden ver prácticamente cómo está compuesto cada uno de los tres huesecillos, ¿verdad? Que cada uno sepa que tiene sus determinadas partes, ¿verdad? Ahí están las partes del martillo, están las partes del yunque y están las partes del estribo como tal, ¿verdad? Para que sepa cómo están articulados. Entonces, sepa que cada uno tiene su determinada pieza, ¿verdad? Determinadas partes. Aquí les dejo una imagen resumiendo lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Vean cómo se transmite el impulso auditivo. Llega al tímpano, el tímpano se transmite a los huesecillos. Prácticamente es una transmisión de onda vibratoria, mire. Ahí el estribo está conectando directamente, el estribo está conectando directamente con el vestíbulo, ¿verdad?
El vestíbulo prácticamente se transmite a la totalidad de la cóclea. Dentro de la cóclea como tal, ya vamos a ver qué es lo que se encuentra. Aquí están los conductos semicirculares y ustedes van a ver que directamente en la cóclea como tal, en el vestíbulo, es que prácticamente están llegando las porciones del octavo paracraneal, ¿verdad? Y es lo que va a transmitir finalmente el impulso nervioso, que se va a transformar en señales auditivas en el cerebro. Aquí les pongo también, me pide que mencione los músculos del oído medio y su inervación. Únicamente dos, el tensor del tímpano como tal, que su función es, justo como le dice su nombre, es tensar el tímpano, es quien mantiene tenso el tímpano como tal, esa es su función, y está inervado por el nervio mandibular, ahí les ponía, miren, ese nervio mandibular, recuerden que es la tercera rama del nervio craneal, del nervio trigémino, ¿verdad? Pero recuerden el nombre específico, nervio mandibular, ¿verdad? Es la rama, la tercera rama del nervio craneal o paracraneal, quinto o trigémino, ¿verdad? Por eso es que se las abrevian así, porque es la tercera rama. Su nombre propio es nervio mandibular. Si usted me pone nervio mandibular, correcto, ¿verdad? Si usted lo reconoce como el nervio craneal B3, pues mejor. Pero cualquiera de los nombres es válido. Si usted se los puede por su nombre específico, mucho mejor, ¿verdad? Porque está sabedor de cuál es la función exacta de ese nervio y para qué sirve. Entonces, sirva eso para recordar. Y ahí les dejo otro músculo que es el músculo estapedio. Mire, desde acá hasta que es el tendón, prácticamente hace su acción también de estar alando una porción del estribo para que el estribo siga proporcionando las vibraciones directamente al vestíbulo y luego a la cóclea, ¿verdad? Ese músculo estapedio está inervado por el nervio facial directamente. Ahí no le menciono ninguna rama específica, sino que directamente el nervio facial o el paracraneal 7, ¿verdad? Cualquiera de los nombres. Recuerda que únicamente son esos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les puede preguntar acerca de los músculos? El músculo tensor del tímpano, ¿con qué hueso está relacionado, ¿verdad? ¿Con qué estructura? Con el tímpano, obviamente, ¿verdad? Y el músculo estapedio, ¿con qué? Con el estribo, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Y ahí están las paredes que también le pedí que se aprendieran. Vamos a ver otra. Ahí les pongo las mismas imágenes que ya vimos, pero para que ustedes vean cómo está colocado anatómicamente esos dos músculos. Aquí únicamente les muestra el tendón, ¿verdad? El tendón del tensor del tímpano y el tendón del músculo estapedio. Para que ustedes vean cómo está colocado, cómo es que se pueden visualizar. Y ahí les dejo otra imagen, ¿verdad? Un poco más resumida, para que vean cómo se propaga el impulso auditivo, ¿verdad? A través de las ondas que vienen ahí en el medio ambiente y cuál es el vehículo para llevar todas esas ondas vibratorias, el aire, a través del aire que se propagan las ondas auditivas. Por eso es que en el espacio no se pueden escuchar sonidos como no hay aire, no hay un vehículo adecuado que le pueda transportar. Por eso usted puede escuchar incluso sonidos muy diferentes cuando está en el agua, ¿verdad? Porque no es el mismo vehículo o transporte que propaga esas ondas a su oído. Entonces, como es un diferente elemento en, ya no es un elemento gaseoso como el aire, sino que un elemento líquido, pues cambia la amplitud de sus frecuencias. Y así es como llega directamente a interpretarse en el oído, ¿verdad? Entonces vean que así se transmite finalmente. Aquí les dejo imágenes reales, pues, de cómo se veía, cómo se ve prácticamente una membrana timpánica normal, sin mayor daño como tal. Ustedes ven ahí una membrana íntegra. Eso es lo que vemos nosotros como médicos directamente cuando se va a hacer una exploración otoscópica, ¿verdad? Con un otoscopio como tal, les introducen ahí un poco. Siempre se retrae como tal porque el canal auditivo externo tiene una dirección, como que si fuese hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante, anterior. Entonces, hay que colocarla adecuadamente para que usted pueda observar directamente la membrana timpánica normal. Quizás en su papel ustedes no van a hacer prácticamente esta labor, ¿verdad? Pero para que sepan qué tipo de estructuras son las que tienen colindando, porque todas las estructuras desde el cuello, toda la cabeza como tal, tienen una relevancia como no se imaginan en el campo que ustedes van a tocar, que es la odontología. Entonces, sepa pues que incluso estructuras que uno pensaría que no tiene conexión, pueden tener conexión. ¿A través de qué, por ejemplo? Como por ejemplo,
la trompa de Eustaquio que les mencioné, que tiene conexión directa con la faringe, ¿verdad? Entonces, incluso un proceso infeccioso que se origina en la boca como tal puede tener sus consecuencias en el oído, ¿verdad? ¿Por qué creen que los niños con gripe terminan teniendo otitis media, verdad? Porque la infección como tal se ha propagado por la trompa de Eustaquio directamente hacia el oído. Entonces así puede pasar en ambos sentidos, ¿verdad? Si usted propaga una infección o hace un proceso infeccioso, es el causante de un proceso infeccioso, ya sea en cualquier pieza dentaria como tal, sepa pues que esa infección puede llegar incluso hasta partes tan distales como el oído, a través de conexiones anatómicas como las que ya mencionamos. Por eso es importante que usted sepa anatomía como tal, ¿verdad? Más que todo del cuello y la cabeza. Entonces, préstele bastante atención porque incluso un dolor de oído le puede dar referencia a un dolor como tal que sea de tipo molar, un dolor originado como tal. Ya ven, creo que ya han visto ustedes prácticamente la inervación que tienen los nervios craneales, más que todo el trigémino y el facial. Entonces, si se fijan, la inervación de todas las piezas dentarias es altamente exagerada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen que duele tanto el dolor de muelas? Porque prácticamente le lleva a un centro neurálgico, ¿verdad? Que está ubicado en toda la cabeza. Y que ese centro neurálgico, al tener varias ramas, pues propaga ese dolor como tal, y es demasiado intenso. Entonces, por ahí va la gran importancia que tiene que ustedes aprendan correctamente anatomía para que ustedes vean las consecuencias que pueden haber en cuanto tanto a un paciente sano como un paciente que se les pueda complicar, que si hay complicaciones, ¿verdad? Entonces, también les dejo fotos de uno de los procesos, de cada uno de los procesos que pueden ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, en otitis media, se empieza a ver esto, miren, que se abomba como tal el tímpano. Entonces, vean la diferencia entre un tímpano normal, que normalmente tienen que ver es una parte tensa y una parte flácida, a una escena en donde ustedes vean un tímpano totalmente inflamado, ¿verdad? O hinchado, como que hay demasiado gas acumulado del otro lado, ¿verdad? Entonces eso se tensa totalmente y eso no es correcto, ¿verdad? Igual cuando hay una rotura como tal, aquí ese suele ser por un proceso como de un miringoma, como con tal. Entonces hay que extraerlo adecuadamente, ¿verdad? Ustedes ven que aquí pues ya se cortó el tímpano como tal para extraer ese proceso como tal. Incluso eh, hay procesos en el que, o momentos en el que se rompe el tímpano, ya sea por manipular mal, como tal, con algún otro instrumento que no hay que meter como tal, ni sopo, ni algún instrumento cortopunzante porque puede romper el tímpano. Y pues vean que es bien sensible. Si ustedes rompen esa capita que les da acceso al oído medio, pues ya es puerta de entrada para un gran sinfín de infecciones. Y es únicamente a repararse con un proceso quirúrgico, ¿verdad? Finalmente, me pide que les mencione la función y la inervación de la tuba auditiva. Aquí les pongo la función concreta, que la función de la tuba auditiva consiste en igualar la presión en el oído medio con la presión atmosférica. Recuerda que la presión atmosférica es siempre constante, permanente, ¿verdad? Que lo cual permite que la membrana timpánica se mueva libremente. Al permitir que el aire entre y salga de la cavidad timpánica, la tuba auditiva equilibra las presiones a ambos lados de la membrana timpánica. Ahí está lo principal, lo que les he mostrado en negro, en negrito. Es la principal función resumida de todo lo que les acabo de decir directamente. ¿Cuál es la inervación de ella? La tuba timpánica como tal. Está inervada prácticamente. Menciona que los nervios de la tuba auditiva proceden del plexo timpánico, que están formados a su vez por fibras del nervio glosofaríngeo o nervio craneal 9, ¿verdad? Anteriormente la tuba también recibe fibras del ganglio pterigopalatino, ¿verdad? Entonces son varias estructuras que terminan inervando como tal la tuba auditiva. Ustedes vean pues que ahí es donde entra en función esa conexión que hay, la tuba auditiva, ¿verdad? Para igualar presiones atmosféricas como tal. Entonces cuando usted se ha fijado que cuando abosteza como tal, libera presión ahí, ¿verdad? O sea, libera esta presión, usted prácticamente deja de sentir esa sordera prácticamente. Ahí también dispone otra estructura que también va a ser importante que ustedes vean un poco más adelante. Ya vamos a tocar un poco más para que vean, pero sepan que pues en los conductos semicirculares pues ahí está circulando la linfa como tal en esos espacios. Van a ver un laberinto vestibular que también se conoce como laberinto membranoso y un laberinto óseo que es el que lo rodea, ¿verdad? O es el que lo está envolviendo. Y dentro, entre ellos dos, hay un espacio como tal y en ello va a estar recorriendo la linfa, la endolinfa, ¿verdad? Transmitiendo como tal las ondas que se recopilan del exterior
Todas estas paredes va a haber unas pequeñas prolongaciones que son, ya las vimos en las clases de histología previas, que eran conocidos como los cilios, ¿verdad? Hay unos cilios como tal, no pseudocilios, sino que unos cilios como tal, que lo que hacen es percibir todos esos movimientos que van propagando la onda expansiva en la endolinfa. Entonces, al ser detectados por esas células o por esos cilios como tal, pues se convierten en impulsos eléctricos que al final van a dar origen a cualquier tipo de sonido según la configuración en la que haya llegado, ¿verdad? Ya puede ser este agudo, puede ser grave, dependiendo del tipo de sonido y el tipo de vibración que haya recopilado o haya recogido esa prolongación ciliar como tal, así va a ser el impulso que se transmita después, ¿verdad? Vean allí que pues también en la cóclea está presente todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Se va dividiendo. Este es un corte transversal, es como que cortaran el caracol, ¿verdad? Como tal, cortar, hicieran un corte sagital prácticamente, que deja un lado izquierdo y un lado derecho, o aquí está el lado cortado de esa forma. Pero si le hicieran un corte transversal, a través de ese tubito, le hiciesen un corte acá en esa dirección o en cualquier otra parte, como tal, un corte transversal, ustedes verían eso, ¿verdad? Que está prácticamente un conducto timpánico, un conducto coclear, un canal vestibular, y ahí ustedes ven a ver las pequeñas prolongaciones del nervio coclear como tal, ¿verdad? Y ahí me pide que resuma el trayecto del séptimo y del octavo par de nervio craneal dentro del hueso temporal. Eso es un poco más complejo porque tienen que saber exactamente qué es lo que está haciendo que el nervio facial transcurra por todo eso. Recordarle, ¿verdad?, que el nervio facial como tal o el séptimo craneal es que está emergiendo de la unión entre dos estructuras, que son las dos estructuras del tallo encefálico, en este caso entre el puente y la médula oblonga, ¿verdad? Hay una raíz primaria y un nervio intermedio, ¿verdad? Y les menciona que poco a poco va a ser un recorrido. Primeramente, menciona que el nervio craneal 7 o séptimo paracraneal atraviesa la fosa craneal posterior. Recuerden que habían tres fosas craneales, ¿verdad? Entonces, atravesando la fosa posterior, luego se mete el meato acústico interno, el canal, o también conocido como el conducto del nervio facial, después pasa por el foramen estilomastoideo del hueso temporal y finalmente llega hasta la glándula parótida. Entonces hay que recordar que después de atravesar el meato acústico interno, que es donde ustedes ya vimos exactamente, es uno de los forámenes que atraviesan, ¿verdad? Todos estos nervios craneales. Ya luego de atravesar el meato acústico interno, pues el nervio recorre una corta distancia anteriormente dentro del hueso temporal como tal, que es el hueso que vimos cortado al principio, y que luego gira de repente en sentido posterior para poder discurrir a lo largo de la pared medial de la cavidad timpánica. Y hay que ver que ya mientras atraviesa el canal del conducto facial o conducto facial como tal dentro del hueso temporal, el nervio craneal 7 va a dar origen al nervio petroso mayor, el nervio estapedio y la cuerda del tímpano, ¿verdad? Que son algunas ramas que ya mencionamos dentro de las estructuras que son inervadas, ¿verdad? Para que ustedes vean exactamente eso. Ahí están mencionando en la esquina diapo exactamente alguna de las estructuras que las acabo de mencionar, de esas subdivisiones, ¿verdad? Pero ahí usted va a ver que el recorrido es bien singular en cuanto al nervio craneal 7, ¿verdad? Hay que recordar también que pues el séptimo nervio craneal como tal, nervio facial, tiene fibras pueden tener diferentes tipos de sensibilidad. Eso es lo importante de ese nervio. Aquí está en el cuadrito, miren, el cuadrito es bien importante porque les indica exactamente y les señala exactamente con qué tipo de color para que ustedes sepan a dónde va a parar determinada fibra, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer. Recuerde que el nervio facial como tal tiene sensibilidad somática, o sea, va a inervar a estructuras motoras que al final va a provocar un movimiento, ¿verdad? También tiene un componente de fibras sensoriales especiales que son casi que muy separadas del resto del nervio, ¿verdad? Que en este caso le va a terminar dando el sentido del gusto como tal. Gusto.
O sea, provoca el sentido del gusto, esa pequeña, o gran, mejor dicho, gran capacidad especial del nervio facial, que es tener sensibilidad sensorial especial. Cuando habla de especial, se refiere a sentidos, eh, a sentidos, uno de los cinco sentidos, ¿verdad? En este caso, el gusto, ¿verdad? También tiene fibras parasimpáticas que va a provocar tanto secreciones y un componente que le puede también provocar movimiento como tal. Y por supuesto, si tiene un parasimpático, también va a tener un simpático, ¿verdad? Que va a estar que todo enfocado al componente vasomotor, que va a estar involucrado tanto en contracción como dilatación de vasos sanguíneos, ¿verdad? Que van a estar controlando la irrigación o el drenaje de, de, de esas estructuras que acá menciona, ¿verdad? Aquí les dejo, pues, está resumido correctamente, pero a grandes rasgos para que ustedes sepan que el nervio facial o el séptimo paracraneal, pues, tiene estos cuatro componentes, ¿verdad? Les voy a preguntar eso, definitivamente sí, ¿verdad? Ahí se los pongo, miren, para que vean. Y bueno, en esta vemos que ya está definido dónde está pasando como tal el octavo nervio craneal. Recuerden que si ustedes recuerdan el nombre del octavo nervio craneal es vestíbulo coclear, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando este está atravesando el meato acústico interno, ahí se divide en dos nervios totalmente diferentes. Uno se va a llamar el nervio coclear, que termina en la cóclea, por eso se llama así, y el otro, la otra rama, la otra subdivisión es el nervio vestibular, que termina en el vestíbulo, ¿verdad? Donde están los conductos semicirculares como tal. Entonces, donde van a desembocar los conductos semicirculares se llama vestíbulo, es una parte en común, de ahí nacen todo, ¿verdad? Entonces, allí llega a parar esta rama, que es el nervio vestibular. Entonces, vean que, importante, ¿verdad? Todo lo que va a parar a la cóclea termina siendo productor del sonido como tal, ¿verdad? O sea, el sonido es origen de todo lo que ocurre en la cóclea. Y todo lo que ocurre en los canales semicirculares como tal, lo que termina propiciando es el equilibrio. Entonces, por eso decimos que el oído nos da prácticamente la sensación tanto de equilibrio como el sentido de la audición, ¿verdad? Pero sepan que son dos partes muy diferentes, ¿verdad? Y cada una se compone con un tipo diferente de inervación, que al final sí va a venir a dar el mismo origen, ¿verdad? Que es el nervio o el par craneal 8 o nervio vestíbulo coclear. Entonces vean que los dos nombres ya se juntaron aquí, ¿verdad? Una vez atravesado el meato. Entonces, muy importante para que sepan eso. Y ahí está exactamente la estructura que les acabo de mencionar, donde llega, ahí ustedes ven, lo que estamos viendo acá es esta parte, donde está haciendo contacto directamente cada parte del nervio, en este caso el coclear con la cóclea, y el vestibular con el vestíbulo como tal, y los conductos semicirculares. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una imagen mucho más agrandada, ¿verdad? Para que ustedes vean dónde va a terminar. El nervio vestibulo coclear, lo que mencionaba, uno solo como tal, ya está separado en este momento. El nervio coclear, que vienen a dar sus terminaciones en la cóclea como tal, y el nervio vestibular directamente el vestíbulo. El vestíbulo es toda esta parte como tal, la parte central, donde emergen todos los conductos semicirculares, ¿verdad? Entonces, vea que cada uno tiene una inervación bien distinta de otra, para que al final venga a dar un mismo nervio en común, ¿verdad? Más acá se da la unión. Y fíjese, pues, que la cóclea como tal, ahí está subdividida, como que hicieron un corte transversal. Y usted puede ver en azul todo el laberinto membranoso, que es lo más profundo, ¿verdad? Es como que estuviésemos hablando de una médula, ¿verdad? Pero no es una médula, que consta. A modo de ejemplo, el laberinto óseo, que es hueso prácticamente, queda superficial, ¿verdad? Es lo más externo. Entonces recuerde eso. Entonces acá va a venir a estar inervado por pequeñas fibras de estos ganglios. Y lo que le va a dar terminando la audición como tal. Todos los estímulos que se recojan acá en forma de vibraciones son los que van a dar estímulo auditivo, ¿verdad? Que el nervio coclear va a transformar directamente en la porción del cerebro, a donde va a desembocar. Igual con lo del vestíbulo, ¿verdad? Todas las vibraciones que se dan acá le provocan sensaciones de vértigo, de falta de equilibrio como tal. Entonces, si ese líquido como tal, usted hace movimientos repetitivos, queda girando y en perpetua sincronía con sus ondas como tal que termina repartiendo. Entonces, esas ondas son interpretadas por el nervio vestibular en forma como que la persona estuviese mareada, ¿verdad? O el nervio como tal. eh, Termina interpretando que toda la perilinfa y la endolinfa que se mueve ahí es la que está en constante movimiento y por tanto le está provocando
vibraciones seguidamente, ¿verdad? Y es por eso que el cerebro interpreta como que estuviese en movimiento repetitivo. Ahí les pongo el mismo ejemplo, el mismo GIF que les dejaba. Ah, no, perdón, este sí es diferente. Aquí les decía yo del corte transversal directamente en la cóclea, directamente. Y ustedes pueden ver que la cóclea ha sido cortado transversalmente, ¿verdad? Ahí está el corte transversal. Lo que acaba de ver aquí atrás es justamente esto, miren. Aquí está especificado, donde empieza a ver, pues que hay un componente bien especial. Todo este órgano se llama órgano espiral o órgano de corte, que es el que finalmente le va a dar la interpretación del sonido. Se basa en que aquí hay un gran grupo de células como tal que terminan interpretando o dando a través de sus cilios como tal, pues terminan como receptores. Entre más se mueva esa endolinfa que está directamente ahí, ese líquido que está contenido ahí, pues más hace que los hilos se muevan y transfieran esas vibraciones como tal a las células que están un poco más basales. Si ustedes se fijan, son esas células que están un poco más basales las que terminan en concordancia directa o en unión directa con las ramas del nervio, ¿verdad? Entonces son las que finalmente van a transmitir el impulso nervioso, ¿verdad? Mientras más se mueven, más hay intercambio de iones, tanto de sodio como calcio. Entonces toda esa interpretación eléctrica lo lleva a dar el impulso eléctrico como tal. Y fíjese, pues, cómo está compuesta, ¿verdad? Ahí está, cómo está compuesto cada una de las prolongaciones nerviosas, ¿verdad? Y cómo es que se va a introducir en cada una de esas estructuras. El video como tal era una recopilación y un resumen de qué es este proceso adecuadamente. Mira, ahí está el corte transversal, ahí usted ve el órgano de corte como tal. Cuando usted ve el movimiento de la perilinfa o de la endolinfa como tal, aquí mueve los cilios como tal y ese movimiento de cilios le da la activación eléctrica, mire, a lo largo de toda la inervación que llega hasta esa parte del conducto de corte. Aquí vienen las fibras nerviosas. Entonces se transmite, hace el movimiento, se mueven los cilios, se transmite el impulso eléctrico a intercambio de iones y directamente a propagar el impulso eléctrico, ¿verdad? Que al final viene a ser interpretado por el cerebro. Ahí está. Más resumido y no se lo puedo hacer. Y ahí dice directamente cómo va relacionado con la estructura nerviosa a la que va a desembocar, ¿verdad? Que es prácticamente gran parte del puente. Ahí va a desembocar como tal a la unión entre la médula oblonga y el puente. De ahí emerge, en este caso, la mayoría del puente, ¿verdad? De ahí nace el vestíbulo coclear. Recuerda que el séptimo nacía entre la unión de estas dos porciones. Y acá directamente hacer concordancia con el puente, ¿verdad? Donde están la mayoría de sus fibras. Entonces recuerde cómo es que se propaga finalmente el impulso. Y ahí les dejo también unas imágenes más esquemáticas para que ustedes puedan entender y puedan leer con más detenimiento cómo es que se termina propagando finalmente el impulso nervioso, que es un resumen de todo lo que acabamos de decir en cada una de las diapositivas. Fíjese bien porque todo lo que he resaltado, todo lo que he tocado, uno ha sido más específico de como cuando fui con el tema de rodilla. Usted ve que hay bastante que abarcar acá, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que hice más énfasis o en, o en o incluso los nombres que se pudieron haber visto con más seguidez como tal, más seguido, usted puede ver que esas pueden ser las preguntas que más resalten como tal. No le voy a preguntar cosas tan rebuscadas como tal, ¿verdad? Pero sí por lo menos necesito que le dé un repaso al libro y a estas imágenes que les estoy dejando acá para que usted entienda que le estoy preguntando, ¿verdad? Aquí les dejo otra vez. Bueno, la imagen que les mostré, ¿verdad? Para que ustedes entendieran estos cortes y usted sepa. Siempre se pueden ampliar con videos que encuentren, pero hay que revisar bien qué tipo de contenido, ¿verdad? No puede ser cualquiera porque lo importante es que sean didácticos y usted pueda entender correctamente. Quizá la diapositiva no es del todo suficiente o incluso la explicación como tal, pero he tratado de que así sea, incluso con el apoyo de los GIF, para que usted pueda entender qué es lo que está. Porque si usted no ve videos o animaciones, pues le va a ser un poco más difícil encontrar cómo es que se relaciona o cómo es que tiene sentido todo esto. Entonces, invito a que puedan ir a repasar aparte, lean el libro como tal y apóyense en videos de ese tipo, ¿verdad? Que usted puede encontrar fácilmente en plataformas de fácil acceso. Finalmente, creo que sí, este sí sería el último objetivo. Aquí únicamente está enfocado en enumerar las partes del laberinto óseo, del oído interno y del correspondiente laberinto membranoso. Mencionábamos que ahí está el laberinto como tal, ¿verdad?
el caracol como tal, y que ese va a tener un componente óseo que va a ser lo más superficial, y si usted corta el laberinto óseo, pues va a estar llegando al laberinto membranoso, prácticamente, ¿verdad? Ahí les pone, miren, les pone el dibujo de cómo están ubicadas directamente sobre las estructuras que ya mencionamos al principio, ¿verdad? Que es toda la parte de hueso temporal, esas cavidades, ¿verdad? Las porciones petrosas y mastoideas. Mire cómo está dibujado porque así es como se coloca en esa dirección, ¿verdad? Ahí usted ve los conductos semicirculares, ve la cóclea como está y fíjese cómo está ubicado. Entonces hay que recordar exactamente las partes más importantes, como por ejemplo el utrículo, cuál es el conducto semicircular, el posterior, el lateral, sepa dónde está ubicado el sáculo y realmente eso es lo que más destacaría como tal. Ahí les dejo finalmente un esquema para que vea cómo pues a modo de esquema ustedes vean rápidamente cómo es que se resume todo lo que acabamos de estar tocando. Bueno, les dejo la bibliografía para que ustedes puedan retomar. Ahí en cada diapositiva les he dejado la página específica de cada objetivo y ustedes se puedan ampliar. Siempre es importante que usted se amplíe, no se quede solo con lo que le digo acá, ¿verdad? Porque a modo de revisión de exámenes, usted siempre se fija que en los exámenes le especificamos la bibliografía y entonces no me va a ir a decir que solo porque usted lo interpretó mal en el video que yo le di, ya la cuestión de interpretación queda bien abierta. Entonces apóyese más que todo en lo que está en la bibliografía oficial, que es esta, ¿verdad? Eso sería todo y pues cualquier duda o consulta, consulta sobre la clase, ¿verdad? Porque al correo me llegan preguntas de otros trámites administrativos, cosas así, cosas que no es la intención con la que escriban, ¿verdad? Porque creo que la mayoría de cosas que por lo que más escriben son por los diferidos, pues ya está resuelto con los links que la doctora Orellana les ha estado subiendo a la plataforma de aula virtual. Entonces, por favor, de preferencia que sean consultas directamente relacionadas con la clase. Cualquier material, usted pues ya sabe que se lo puedo proporcionar aparte, pero hay que ver bien el video, hay que saber leer, interpretar bien lo que se les pone, porque siempre se les pregunta directamente de acá. Eso sería todo y pues espero que les sirva, que puedan repasar. Veo que el examen está bastante a tiempo todavía, así que el problemita de esos 4 días con que no les subí la clase, pues creo que les alcanza una hora en cualquier momento del día para que puedan escuchar y ver este video. Así que con todo, pues creo que ahí estamos ya al día, así que vamos a vernos pronto. Feliz día y pues estamos pendientes. Muchas gracias.